Primeramente, antes de comenzar, quisiera que podamos orar y pedirle a papá que sea su voluntad y todo lo que él quiera decir a través de mí, que así sea así. Eh, Mi Dios bendito, Padre amado, gracias por este día, Señor, por este momento, porque tú eres inmensamente bueno, Señor, y al día de hoy vamos a poder tener más claridad de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios bendito. Ayúdame, Señor, a poder decir lo que tú necesitas que tu pueblo oiga, Padre. Que mi boca solo hable lo que necesita ser dicho, Señor. Gracias por este día, por este momento, por todos los que estamos aquí, Señor. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías, nuestro gran Rey, Yahushua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la Haftarah Shmini. Y bueno, de lo que yo estuve un poco revisando y estuve leyendo, analizando, viendo los videos del hermano Eric, pues comencé a entender algunas cositas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Como están viendo en su pantalla, esta es la parashá. Bueno, tomé bastantes cosas de la parashá y de la Haftarah de Shmini, y lo que he llegado a concluir, o lo que Dios me ha permitido llegar a concluir, y es que hay actitudes tajor y actitudes tamé. Entonces, aquí hay varios hitos que van a pasar, o cosas importantes que tanto van a tener ciertos paralelismos entre lo que es tajor, lo que es tamé, y también van a haber paralelismos entre algunas situaciones que pasaron con Aarón y con sus hijos, con la muerte de Usa, sí, la muerte de Usa, y cuando logran llevar el arca a Jerusalén y antes de que lleguen a llevar el arca a Jerusalén, que eso es más o menos un pequeño resumen de lo que está tanto en la Haftarah como en la Parashá. Entonces vamos a comenzar. Más o menos el primer gran tema que vi, porque vamos a dividir esto por algunos temitas que estuve viendo al momento que analizaba esto de la Parashá y de la Haftarah. Entonces ocurre la consagración eh, de, de Moisés, perdón, de Aarón y sus hijos, y al mismo tiempo, y ya hay un paralelismo también con el arca que llega a Jerusalén. Entonces quisiera un poco que vayamos viendo qué hay, ¿no? Que para nosotros que ya vamos un tiempo aquí estudiando, ya sabemos el concepto de Tajor y el concepto de Tamé, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, para nosotros, más allá de que sea limpio o inmundo, sabemos que Tajor es todo aquello que está apto para, y Tamé es todo aquello que no está conforme a la santidad de Dios. Entonces, aquí comenzamos con el primer paralelismo que vi. En la parashá, en el primer en el primer versículo dice: Aconteció en el octavo día que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. En la Haftará, igualmente en el primer versículo dice: Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, que eran 30,000. Entonces, aquí el paralelo que yo logré ver es que hay una reunión del pueblo escogido, tanto para el sacrificio que se va a dar en la parasha, y tanto en la Haftarah, cuando intentan, el primer intento que tiene David de volver el arca a Jerusalén. Bueno, también hay otro paralelismo, que es de otra reunión, ya con el pueblo gozoso, y aquí es en la parasha, en Levítico 11, perdón, en Levítico 9, sí, en Levítico 9, ¿no? 24, sí, no, sí, sí.
perdón, y salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. En la Haftarah, al momento que van a ir ya por segunda vez, cuando ya el arca, hacen el procedimiento correcto, pues dice en la Haftarah, en el versículo 12, y se dio aviso al rey David, diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios, y todo lo que pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Aquí vemos que hay un paralelo que justamente el pueblo está completamente gozoso porque por fin va a ir el arca a Jerusalén. Y bueno, aquí sucede que en la parasha, cuando estamos hablando de la consagración de Aarón y sus hijos, dijo Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defectos, y ofrécelos delante del Señor. Y acá, en los paralelismos, cuando ya logran ir cuando ya logran que se pueda el arca llegar a Jerusalén, pues hay dos momentos en que se ocurren sacrificios. En el 13, en el, tengo, en el 6:13, y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Y en el 6:18 más adelante dice, y cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y aquí el paralelo que vemos es que hay un sacrificio y el pueblo alaba, o sea, el pueblo pues logra alabar al Señor. Entonces aquí vemos lo que yo llamo o llamaría yo procesos que son tajor, procesos que terminan haciendo llevar a vida. Un proceso tajor es un proceso que lleva a más vida. Bueno, continuando, tenemos que, como comienza a decir la parashá, que al octavo día hay una serie de sacrificios. Entonces, eh, esta imagen pues me pareció súper buena para poder explicar más o menos qué sacrificios se hicieron. El sumo sacerdote hizo un sacrificio por el pecado y hizo eh, un, y un, y un sacrificio para reconciliación. Igualmente hizo para el pueblo uno por el pecado y otro para la reconciliación. Y de ahí se hizo el sacrificio normal de la mañana y al final se terminó con una ofrenda de Shelamim. Eso es lo que sucedió al octavo día. Y bueno, continuamos. Yo le puse también aquí otro gran hito que sucedió. Fue tanto la muerte de los hijos de Aarón y en la Haftará es la muerte de Usa. Entonces, esto es un proceso también. A lo que me refiero con proceso, me refiero a todo lo que se estuvo dando alrededor del hecho. No solamente el hecho, sino todito lo que llevó a que esto sea un proceso tamé o todo lo que llevó a que sea un proceso tajor. O sea, es lo que yo logré entender, lo que Dios me permitió entender al estar analizando tanto la Haftará y la Parashá. Entonces, los paralelismos que veo aquí en la Parashá es cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, mas que él no les había ordenado. Y la presencia del Señor salió fuego que les consumió
y murieron delante del Señor. En la Haftarah sucede que cuando llegaron a la era, en la Haftarah, esto está en 2 de Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi se volcaron. Y el 7 dice, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios le hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces, aquí vemos que en ambos casos sucede una muerte. Y al momento que estuve viendo el video, el hermano Eric menciona aquí en la Haftarah que no es únicamente que USA hubiese estado tratando de detener el arca, sino era como que había intentado, sabiendo que no era el procedimiento correcto, como que intentaba ponerse duro, o sea, trataba como de mantenerse en lo que él decía. Entonces, eso fue lo que hizo que USA muriera. Y aquí también vemos que los hijos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, trataban a fuerza de hacer algo que no debían haber hecho. Entonces, todo este comportamiento tamé llevó a muerte. Y la consecuencia directa cuando hay muerte es un lamento por esa muerte, por esa vida que se pierde. Entonces, aquí pasa que en la parasha dice, luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos para que no muráis, para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero vosotros, hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Y en la Haftarah, entonces dice en el 6:8, me parece que es, sí. En el 6:8 dice, entonces David se entristeció porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Hay un lamento muy grande por una pérdida. En el caso de la familia directa de Aarón, pues no pudieron tener el lamento porque ellos ya eran sacerdotes y Aarón era sumo sacerdote, pero el pueblo sí pudo tener ese lamento por la pérdida de una vida. Entonces, todas las actitudes que llegan a ser tamé, que ya demuestran un comportamiento tamé, llevan a la muerte, llevan a que otras personas sufran, a que otras personas se lamenten mucho por lo que ha sucedido. Continuando, entonces nos vamos a topar con algo interesante, el de los animales Tajor y Tamé, y su implicación en los procesos Tajor y Tamé. Yo estuve revisando un poquito eh, en lo que el documento que Eric tiene acerca de los animalitos Tajor y Tamé. Entonces, aquí les puse las imágenes, por si acaso no las tengan aquí para visualizarles un poquito. Podemos ver que hay un paralelismo eh, en la parasha y en la Haftarah. Entonces, en la parasha dice, no me acuerdo en qué parte no puse los versículos, ya voy a corregir eso, poner todos los versículos, para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, y entre lo tamé y lo tajor. Entonces, en la Haftarah también pasa algo interesante, porque dice que comenzaron, dice el 17, metieron en el arca del Señor y la colocaron en su lugar. Dentro de la tienda de David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Entonces, obviamente, aquí eh, hay una distinción, ¿no es cierto? Hay una distinción entre el tajor y lo tomé, entre lo que es un procedimiento bueno y un procedimiento que no estuvo tan bien hecho. Al principio, cuando David al primer momento no trata de llevar el arca, no hay un proceso que sea tajor.
Por lo tanto, termina siendo un proceso tamé y termina con la muerte de Usa. Y ya al final hace el procedimiento como debe hacerlo y termina habiendo un procedimiento Tajor y termina habiendo más vida. Y es lo mismo con cada cosa que comemos, es lo mismo con cada cosa que hacemos. Dios tiene su mayor bien posible para nosotros. Y nosotros solamente tenemos que ir viendo que Dios permite hacer. Dios es increíblemente poderoso y Él es tan bueno que nos permite entender que tenemos que hacer distinciones entre lo que es santo y aquello que no lo es, entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer, y entre las actitudes que nos pueden llevar a ser tamé y las actitudes que nos pueden llevar a ser tajor, o sea, mantenernos en un estado de tajor frente a la santidad. Y bueno, aquí hay algo interesante, algo que me quedó bastante mm, pensando, pensando, y es la actitud que tuvo Mical al momento en que David regresa después de lograr, de lograr que el arca ya llegue a Jerusalén. Hay algo súper interesante en la actitud de Mical, que es una actitud también, y que hace que tanto que ella tenga una sentencia. Entonces, la Mical y su actitud. Cuando Mical se burla del rey David por danzar frente del pueblo y la respuesta de Dios es hacer que Mical jamás tenga hijos, es una respuesta a una actitud también. Y también sucede con los hijos de Aarón. Cuando los hijos de Aarón al entrar a ofrecer fuego extraño, su sentencia fue la muerte. Esa es la respuesta de Dios hacia una actitud también. Desde la parashá vi este paralelismo de que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, y el que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Llamó también Moisés a Misael y a Elzafrán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y llevaros a vuestros parientes delante del santuario, fuera del campamento, y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Esto es lo que pasa en la parashá. Y en la Haftará lo que pasa es que en el capítulo 9, no, no, sí, en el capítulo, lo tengo aquí, en el capítulo 7, perdón, es en el mismo 6, sí, es en el mismo 6. En el 6:20 dice, pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical, eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para construirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y esto que denota el paralelo son en ambos casos hay una actitud también. Hay todo un procedimiento, o sea, me refiero a todos los pasos que sucedieron. Cuando hablo de un procedimiento, hablo de pasos que sucedieron, que terminaron en una actitud también y terminan en una sentencia final. ¿Cuál es la sentencia para Nadab y Abiú? Está en el 2. Dice, la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. La sentencia final fue la muerte para Nadab y Abiú, y para Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esa fue la sentencia final hacia una actitud también.
Y bueno, hermanos, esto es todo lo que les quería compartir. Un pequeño resumen, ya que había, eh, el hermano Eric no tenía una traducción como tal de esta Haftarah. Entonces, esto es lo que el Señor me ha permitido tener para hoy. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí, algún comentario. ¿No? Bueno, gracias. Si no, sí, sí es cierto lo que dice Gavita. En realidad lo estuve revisando y al parecer el hermano Eric solo llegó a traducir, más dicho, no llegó aún no traduce todas las Haftarot, y en las de Levítico únicamente había la de Vayikra, o sea, la primera. Las demás no habría, así que de pronto habría que considerarlo eso para las siguientes. No obstante, está bastante bien lo que nos ha compartido Gavita. Y creo que ha puesto el énfasis en donde correspondía. Ahora, si me permiten, quisiera también comentar algunas cositas que podía ver. Como bien lo decía Gavita, este evento es algo que nos recuerda, es un evento muy alegre, por así decirlo, es agridulce en la historia de Israel, ¿no es cierto? Porque nos recuerda todo el capítulo 6 de Segundo de Samuel, y el 7, el 6 básicamente, el regreso del arca. Acordémonos que por allá en primero de Samuel capítulo 6, es una cosa bien simpática, en primero de Samuel 6 sacan el arca los hijos de Israel para ir a pelear contra los filisteos, pero los filisteos terminan reteniendo el arca, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? ¿Sí? Para más información, consultar primero de Samuel 6. Sí, pero en términos generales, el arca del pacto que estaba en el tabernáculo fue sacada porque los hijos de Israel querían ganar una guerra, básicamente, contra los filisteos. Los filisteos ganan esa guerra y capturan el arca y le llevan al famoso templo de su dios Dagón, ¿no es cierto? Lo que causa que la estatua del dios Dagón, según el relato bíblico, a la siguiente mañana amanezca postrado y sin manos y demás. Y además que les comienza a causar estragos a los habitantes de las ciudades en las que estaba el arca. Sale de una ciudad, le mandan a otra y también les causa estragos, después mandan a otra ciudad, también les causa estragos y finalmente dicen, no, esto hay que devolver a los hijos de Israel, y finalmente le ponen en una carroza y le mandan al arca del Señor, y llega precisamente acá donde están, y conecta ahorita recién con la historia, esto en cuanto al arca, ¿cierto? Que vale la pena decirlo. Para la época del rey David y lo que estamos aquí viendo, el tabernáculo existía y según se dice estuvo en el monte, ya no me acuerdo, permítanme un ratito, no es en el monte Bad, es, es en el monte, bueno, estuvo cerca de Siquem, ¿ya? Y de hecho hay muchos restos que pueden ser, digamos, lo que pueden datar del lugar donde estuvo el tabernáculo. Pero más allá de eso, lo que quiero decirles es que para la época del rey David, lo más importante que quedaba era el arca. No obstante, también según algunos relatos, vale la pena que sepamos, el tabernáculo finalmente fue envuelto, digamos, fue recogido y fue guardado en el templo de Salomón. Pero lo más simbólico que a la fecha esta del rey David y estaba en poder de los enemigos, digamos, estaba un tiempito atrás, era el arca. Finalmente, este pasaje nos cuenta que va a volver, y la idea de David es que el arca de David, que el arca, perdón, el arca del pacto, el arca del Señor, esté en la ciudad de David, que así se llamaba a Jerusalén, lo que en ese momento todavía donde y los hijos de Israel todavía tenían dominio, porque vale la pena decirlo. A la época del rey David todavía no estaba conquistada toda la ciudad de Jerusalén, sino solamente la parte baja, lo que se llamó precisamente la ciudad de David, porque recuérdense que después David va a comprar toda la parte de arriba de la ciudad, que es donde está el templo. Y ahí finalmente terminan de consolidar todo ese territorio, pero hasta la época del rey David no conquistaron toda la ciudad de los jebuseos famosos. Pues bueno, resulta que podemos leerle, por ejemplo, en el versículo podemos leer del 1 al 5, ya les voy a leer. Dice así: David volvió a reunir a los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer subir de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, o ya sabemos, ¿no? Adonai Tsebaot, lo que veíamos la anterior semana, ¿no es cierto? Que se sienta entre los querubines o sobre los querubines.
Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, una carroza nueva, y la llevaron a la casa de Abinadab, que está en el collado. Y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Agío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, ahí ponen que danzaban, ¿cierto? Pero ahí más bien, o términos generales, es que se alegraban, estaban haciendo un jolgorio, básicamente. Estaban muy alegres, ¿ya? Delante del Señor y ahí le traducen, ¿no? Con toda clase de instrumentos de. Ahí sí somos literales, diría solamente con todas maderas, con toda madera. Y se sobreentiende eso de instrumentos de madera, ¿sí? Especialmente con qué. Y aquí me llamó mucho la atención esto, porque después ya parecería que no lo hacen tan así. Dice, en nuestra versión ponen, ¿no? Con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, ¿no es cierto? Pero resulta que se puede entender de manera distinta, nada más les comento. Entonces, ¿cuáles instrumentos estaban ahí utilizando? Donde dice arpas, en realidad son liras. O sea, las arpas son más bien pequeñas, las liras son un poco más grandes. ¿Ya? Entonces eran liras, donde ponen salterios, ahí van arpas, que son un poquito más pequeñas. Panderos, eso sí está bien, pero no nos imaginemos de pronto los panderos que hemos visto por lo general, que son esos como que tienen, que son redondos o de alguna otra figura y que tienen como estos de platillitos. No de esos, sino solo los que son como en la época eran como un círculo, un cilindro, digamos, de madera, por decir así, un cilindro de madera, y que tenían un cuero o una tela estirada, y que eso hacía sonido. Sí, eso era un tup, y un tamboril, creo que le traducen también. Pero es un pandero así, en todo caso un pandero como los actuales, pero sin los platillitos que tienen. Sí, eso. Y donde tienen flautas, no sé si es que ustedes pueden ver alguna otra versión, alguna otra Biblia, alguna otra traducción que tengamos para ver qué ponen ahí. Y címbalos, mientras le buscamos, ¿cierto? Segundo de Samuel 5, 6:5, perdón, Sí. ¿no es cierto? Y donde ponen címbalos, sí, son címbalos, son como una suerte de platillitos. Y así son como una suerte de platillitos que habían en la época. Sí, címbalos, son eso. Son unos platillos. ¿Sí? Ahora, no sé si alguien le tiene ya por ahí esto que ponen ahí flautas. ¿Alguien le tiene por ahí? Segundo Samuel 6:5. Segunda de Samuel 6:5. Por favor. Sí, dice así, segunda de Samuel 6:5 dice así. David y todo el pueblo de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando y tocando címbalos, arpas, panderos, sistros y címbalos. Ya, En otra versión, en con ese otra queda. Sí, sí. Ella tengo castañuelas también. Castañuelas, ya, muy bien, ahí vamos. Ya, está perfecto. Ahora fíjense ustedes, creo que esto les había mostrado el anterior año. Pero ahí, Sí, ya no. listo. Ahora bien, vamos a ver. ¿Alguien sabe qué es un sistro? No sé, sistros. Ya, sistro es esto. Ahí les ¿Cuál? estoy mostrando que ya pueden ver en la pantalla ustedes. Ah, eso es un sistro. Este es un sistro, de hecho es un instrumento egipcio, de origen egipcio. Miren ustedes, si es que le vemos más acá abajo, vemos las inscripciones de los egipcios, miren. Y era un Ah, sistro, es como una castañuela. Si ustedes se fijan, le voy a hacer más amplio a este para que le veamos ahí. Fíjense. Era un instrumento con unos platillitos que cuando se les meneaba sonaba. Como los ah, panderos actuales, o sea, la idea del pandero son de los platillitos que tienen. Pero ah, eran esos que hacían sonidos de metales. Ya, y los címbalos que Ah, dicen ahí eran como uno de esos, pero que como platillos más grandes, ¿sí? Por eso es que le producen como castañuelas. De hecho, la palabra que ahí aparece, en hebreo ahorita no me acuerdo cómo es, pero si buscamos esa palabra después en el buscador, en el Google, no sé si ustedes han visto estos juguetes de niños que son como un palito y que tienen unas manitos, y que tienen pero como un montón de manitos y que cuando les suena es como que suenan un montón de aplausos. No sé si ustedes han visto. ¿es que utilizan los payasos? No, 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 no es del sonajero, no es del sonajero, la bolita llena de eso. No, no, es como una manita, ya les digo, les suelen hacer como forma de mano, pero que tiene un montón más de manitos, que se les mueve así que van como aplaudiendo. Ya, la idea es esta. O sea, es parecido. Quiero decir, la idea es que era un instrumento como de metal, que hacía sonido de metales, básicamente de eso.
¿ya? Entonces iban con liras, con arpas, con panderos, estos de piel nada más, estos sistrum o estas castañuelas, como pone, como decía en la versión de Carmita, ¿no es cierto? Y címbalos, o sea, unos platillitos. ¿Cierto? O sea, era un jolgorio bastante fuerte, ¿ya? Y imagínense que ahí iba también el rey. Y el que causa el versículo, que causa un poco de controversia, era precisamente el versículo 6. Así que leamos. Entonces dice, cuando llegaron a la era de Nacrón, Usa extendió su mano, ponen, ¿no es cierto?, hacia el arca de Dios, y ahí dice, y la sujetó, Y las, y la sostuvo, perdón, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y ahí viene el asunto. Entonces, muchos pensaban y muchos normalmente, y lo que normalmente se suele decir es que, y de aquí se extendió la creencia de que el arca tenía como que una suerte de carga eléctrica fulminante o alguna cosa así, ¿no? O un químico, alguna cosa así, ¿no es cierto? Que cualquiera que la toque entonces se muere y tal, cosas por el estilo. Pero ahí vale la pena que lo revisemos este versículo con más detenimiento, ¿sí? Y básicamente lo que podemos ver ahí es no tanto el hecho, ya, lo que quisiera decir es que esto más bien se puede entender y se aprecia mejor cuando lo vemos no como, o sea, y no ponemos, cuando no ponemos el énfasis en lo que hizo USA, sino en por qué lo hizo, ¿ok? ¿Sí me explico? Entonces, no pongamos el hecho de que lo sostuvo, ¿ya? O que lo agarró, ¿Quién lo ¿ya? hizo? ¿Quién lo hizo? Sino por qué lo hizo, ¿ya? Entonces, para eso quisiera que igual podamos revisar en algunas otras versiones que ponen en esa última parte del versículo 6. En la Reina Valera, perdón, ponen, la sostuvo porque los bueyes tropezaban, ¿ok? Eso es lo que dice ahí en la Reina Valera. No sé si es que tenemos alguna otra versión que diga alguna otra cosa, o acá cómo dice, traduce. la agarró. La agarró, ¿por qué? Dice acá en esta versión así, más así que llegaron a la era de Nacón extendió Osa, la Pues, mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes coceaban los bueyes y la coseaban. habían hecho inclinar. Coceaban, daban cosas, Claro, estaban, ok, muy y la bien. habían hecho inclinar. Ok, de acuerdo. Entonces otro dice, no, la agarró y porque los bueyes coseaban, o sea, tal idea de inestabilidad porque se iban bajando una cuesta, ¿no es cierto? Ya, ¿alguna otra versión que tengamos por ahí, tal vez? Acá dice, en la parte última dice, porque los bueyes amenazaban volcarla. Ajá, amenazaban volcarlo. Ok, Sí, ¿alguna otra? porque los bueyes amenazaban y la sujetó, dice. La sujetó. La sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Ok. ¿Alguna otra versión que tengamos por ahí? No sé, Carmita, la que tenía, la que leí hace un ratito. O de pronto Jime también creo que suele tener alguna otra versión. O algún hermano o hermana que también tenga alguna otra versión. Para ver qué dicen. En la versión que tengo dice, los bueyes casi la volcaron. Casi la volcaron. Eric dice que frenaban o se detenían. Sí, da la idea. Verán, lo que pasa aquí es una cosa. Aquí hay algo bien simpático. Es algo bien llamativo. Sí. Y ahora les quiero comentar, ¿ya? Ahora fíjense, vamos a ver. Resulta que aquí, primero que iban en como bien nos dijo la Gavita, esto estaba incorrecto, ¿ya? Esto estaba incorrecto porque el arca no estaba hecha para que se cargue, para que se ponga en una carroza, por más nueva que sea, ni así sea adornada con oro ni nada. El asunto era que el arca tenía que ser cargada por levitas, ¿ya? Cargada. Ahora bien, desde ahí comenzaron mal. El asunto después es que como llevan en una carroza y en la época no había pues carreteras asfaltadas y todos uniformes y tal, eran sub y bajas, eran caminos, digamos, artesanales nomás. Entonces es obvio que la carroza tienda a tambalearse, ¿ya? Ahora bien, el asunto es que aquí, ya les digo, de que este USA sostuvo, o sea, se agarró, digamos, o agarró el arca de alguna manera, eso es innegable, ¿ya? Es innegable, o sea, de que su intención, o sea, lo que queda claro es que él tuvo la intención de hacer un bien, ¿sí?
Entonces, eso no está en duda. Digamos, la intención de él fue hacer un bien, digamos. O sea, agarrarle o sostenerle, envió su mano para sostenerle, para agarrarlo, o sea, y se agarró, una cosa así, ya se sostuvo, o sea, se agarró, hizo el acto de cerrar la mano en eso, ¿ya? Ok, ok. Entonces, eso es indudable, digamos, ahí no hay discusión. O sea, hay una acción, digamos, guiada por una buena intención. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué hizo eso Usa? Y aquí va el asunto. La Biblia aquí ponen porque los bueyes tropezaban, ¿ya? Pero ahí no dice tal como tropezaban. Y el asunto es que ahí la palabra que aparece es la palabra, ya me olvidé, es el verbo de donde viene el año de Shemitah. ¿Se acuerdan ustedes qué es el año Shemitah? ¿Alguien se acuerda qué es del año Shemitah? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda qué es del año Shemitah? El séptimo año. El que se perdonaron las deudas. Ya. Exactamente. Muy bien. Entonces, fíjense, en esta palabra de aquí, ya le encontré el versículo, es del 6, ¿no es cierto? Sí, es del 6. Dice, y Usa, ¿no es cierto?, extendió su mano sobre o hacia el arca de Dios, ¿no es cierto?, y se sujetó en ella, ¿no es cierto? Porque, y aquí en hebreo dice, Kishamtu Habakar, es decir, porque los bueyes o el ganado este que iba jalando la carroza, dice Shamtu. Ahora, ¿qué es el verbo shamat? El verbo shamat es de donde viene el shemita. Así que el hermano Eric lo que suele explicar es que como el verbo este significa descansar o reposar, entonces lo que significa es que lo que entendió él, o lo que se entiende, digamos, es que se detenían, o sea, se detuvieron, y lo que hizo Usa es empujarles, como decirles avancen, no se queden, ¿ya? Y claro, de esos parecería que en realidad es como que la acción de Shamat en realidad es como que un detenerse, pero como que periódico, ¿ya? Es decir, como que sí, parece en realidad que las vaquitas, como no son pues animales de viaje, ¿no es cierto? A diferencia de un caballo, otro animal así, lo que hacían era caminar un poco y descansar, 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 ya, caminar un poco y detenerse. Entonces parece que parecería, digamos así, entendiéndole un poco más, parecería que lo que hacía que lo que hizo este USA es como que, ya pues vamos, estamos con todo el jolgorio y como intentar empujarle. Entonces, eso fue lo que, digamos, le causó la muerte. Y eso es lo que más adelante, en el versículo 7, por eso dice, se encendió la nariz del Señor contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Ahí ponen por aquel error, ¿sí? Y cayó allí muerto, junto al arca de Dios. De cualquier manera, igual sigue siendo un episodio un poco oscuro, ¿ya? No queda del todo claro, digamos. Lo que sí es cierto es que aquí se ve, como decía Gavita, una buena intención, ¿ya? Como seguramente lo tuvieron los hijos de Aarón, ¿sí? Digamos así, no quedaría un poco de duda de que tal vez la intención fue buena, tal vez honrar a Dios, lo que sea, ¿ya? Pero el asunto es que, como siempre hemos dicho y lo hemos repetido de algunas maneras, cuando se trata de las cosas del Señor, de la santidad del Señor, no importan solamente las buenas intenciones, sino que eso se haga de manera correcta. Y lo que aquí hizo este USA, pues no está bien, ¿sí? Está bien. En todo caso, si sintió ver algo malo, lo que tenía que hacer no era empujar o sostener o agarrarse del arca, sino, sino decir, oigan, así no se lleva el arca se lleva cargando para que no haya estos, eh, estas frenadas ahí, ¿no? Estas frenadas y tal, estos delays, como se dice, estos retrasos y demás. Entonces, a eso es a lo que se refiere ahí. En todo caso, la muerte de este USA, ¿cierto? De este USA, que es un comedido, por así decirlo, de una persona comedida, pero que termina haciendo mala cosa, ¿ya? Entonces, la muerte de esta persona lo que ocasiona es que el rey David se desanime y le cause miedo y diga, uy, no, esto está terrible, mejor dejemos de ahí nomás, y ya no le llevo a mi casa, mejor dejemos de ahí nomás, ¿sí? No obstante, y dice, ¿no? Y le ponen, podemos ver, y se entristeció David por haber ido el Señor a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa precisamente como el golpe o el, ¿qué sería? Sí, el golpe, digamos, a Usa, ¿no es cierto?
Y temiendo David al Señor aquel día, dijo, ¿cómo de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca del Señor en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de David habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba, dice, ¿no es cierto?, con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor con truá, ahí no dice con júbilo, dice con truá, o sea, había shofares seguramente, y con sonido de shofar. Y aquí viene un asunto, porque aquí parecería que todo este énfasis, o digamos, todo este procedimiento anterior, como bien lo decía Gavita, estuvo bastante mal enfocado. Entre que no llevaban bien como es, parecería que le estaban haciendo como una procesión, al más de estilo de cualquiera de los pueblos de esa época, que con liras, que con esos instrumentos y con todo lo demás. Estaban haciendo una procesión, lo que hoy llamaríamos procesión, ¿no? En el sentido en el sentido de que sería eh, una forma de celebración o de traslación de, de Dios, o sea, como de trasladarle a un elemento que el Señor ha dispuesto con prácticas que Dios no dispuso, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, miren que acá la cuestión es distinta. Ya le llevan, ¿no es cierto? Y lo que hacen ya no es subir y coger todo ese montón de instrumentos, que arpas, que liras, que... No, solamente suben con voz de shofar y voz de cuernos, ponen aquí, ¿cierto? Sí, con trúa y voz de shofar. Entonces, es gran diferencia. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, vio desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, perdón, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz. Y cuando había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo el pueblo al pueblo en el nombre de Adonai Sabaoth. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Hasta ahí. Entonces, fíjense, la primera parte de esta porción que tiene que ver, y es lo que conecta, como bien lo dijo Gavita, con la porción de Levítico, de Shmini, es la muerte de una persona que tenía quizá una buena intención, pero que terminó ejecutando la buena intención de una manera inadecuada, de una manera equivocada. Sí, en eso se conectan las dos porciones, la de Levítico y la de Samuel. Ahora bien, aquí, si nos centramos ya solamente en el relato de la Haftará, vemos algunas cosas más, ¿sí? La primera es que toda acción, digamos, puede y debe ser enmendada, ¿sí? Y lo que aquí aprendemos una cosa muy útil para todos nosotros, ¿ya? Que digamos, hay que ser como el rey David en este sentido, ¿ya? Y que también seguramente el rey David aprendió, que cuando se va a hacer las cosas, hay que hacerlas como el Señor manda. Y si en ese énfasis nosotros hemos estado haciendo de alguna manera incorrecta y el Señor de alguna manera nos reprende, como aquí a Usa y al rey David a través de Usa, ¿no es cierto? Y le reprende, resulta que eso no nos tiene que causar primero, sí, un poco de tristeza, digamos, pero no un sentido de, uy, ya me equivoqué, y ahí queda todo, soy el peor del mundo, no, yo no puedo más, es que no, yo soy pecador y el Señor es santo, entonces no, ahí queda, yo nunca más, mejor como que para no dañar más ya no toco. ¿Cierto? Como ese sentimiento de darse por vencido y decir, no, y esto está muy complicado, yo mejor ahí queda. ¿Cierto? Entonces, lo que el Señor nos enseña a través de esta porción es, ya, en principio hay que procurar hacer las cosas bien, pero debemos estar conscientes que no siempre vamos a hacer las cosas bien y que cuando las cosas no salgan bien, no hay que botarnos al despecho, no hay que entregarnos al despecho, sino que hay que corregir y hacer bien las cosas. Entonces, fíjense, si aquí estaban trasladando el arca con un montón y unas prácticas que no nos dicen muy bien, pero que parecería que no eran las adecuadas y que el mecanismo de traslación del arca no era el adecuado, y pasa lo que pasa, la consecuencia después, ¿qué es? Bueno, dejemos ahí botada el arca y ya qué pena. No,
¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues hagan las cosas bien, enmiendan las cosas que hicieron mal y retomen la obra, hagan la cosa bien, termínenla bien, ¿sí? Eso es a donde apunta en primer momento esto, y por eso es que lo mismo pasa en Levítico. Cuando los hijos de Aarón se equivocan y mueren, le dicen, bueno, ya nada, y ya se murieron, ustedes no hagan duelo, que los demás les lloren, y después les comienza a dar un montón de normas, y en el Levítico 16 lo que le dice es, cuando tú te vuelvas a acercar, no vuelvas a acercarte en cualquier momento, hazlo solo así, asado, tal. Y según se entiende el registro, nunca más nadie murió por acercarse de manera indigna, Ujú. ¿ya? A eso es a lo que me refiero. Entonces, fíjense, cuando hay uno de estos episodios en donde el Señor de alguna manera reprende, muestra su rectitud, digamos, su santidad, el Señor la muestra, no es para nosotros darnos un mensaje de, ¿saben qué? Dejen ahí, todos son unas personas incapaces, mejor dejen nomás. No, lo que el Señor nos está dando el mensaje es, están haciendo mal. Para que no vuelva a irles mal, corrijan y hagan bien las cosas. Eso es todo. Es lo que básicamente el Señor le decía a muchos de los que les encontraba. Vete y qué más. No pequé. Vete y no peques más. ¿Ya? Y alguno le dijo, no sea que te venga algo peor. Ya, a eso se refiere. Eso es un mensaje que podemos, una enseñanza que podemos rescatar de acá. Si en algún momento, yo creo que esto nos ha pasado a todos, así que no hay miedo, digamos, de decirlo, ¿no? Esto es algo que eventualmente nos ha pasado o nos pasará a todos, que con una muy buena intención comenzamos haciendo algo y de pronto, brum, se trunca, algo pasa, e incluso algo muy feo puede pasar. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es, como decíamos, es ser bastante retrospectivos, pensar, pedir guía al Señor y decir, Señor, ¿por qué nos equivocamos? ¿En qué pasó? Y si ya sabemos qué pasó, pues bueno, lo retomamos y lo hacemos de manera que el Señor pida, como el Señor manda, ¿sí? A eso es todo. Y ya van, y después el resultado de eso es que cuando ya se hace como el Señor pide, pues ya la demás cosa fluye. Entonces porque a veces es una cosa así. Cuando a veces una persona es reprendida en el servicio, especialmente se ha visto eso, cuando una persona es reprendida en el servicio del Señor, se lo toma personal, la persona se lo toma personal. Es como que no, es como que se está atacando a la persona, como que no, tú no sirves para esto, alguna cosa así, entonces se desmotivan y como que botan la toalla. Y no, la cosa no es así. Lo que se quiere hacer es que se haga la cosa, pero bien, más allá de buenas intenciones, más allá de buenas intenciones, más allá de buenas ideas. Lo que el Señor quiere es que con un corazón dispuesto, presto, ¿no es cierto? Que no ponga excusas, etcétera, haga las cosas como tiene que hacer. Y si es que en algún momento algo salió mal, haga una retrospección, pida dirección al Señor, enmiende su camino y siga, ¿sí? Y haga las cosas bien. Así que una vez más, perdón que sea reiterativo, pero es así. No tengamos miedo al fracaso, digamos, al equivocarse, ¿sí? Porque de hecho, esto les cuento, y esto es en realidad una lección de vida. Todos nos equivocamos en alguna vez, en mayor o menor medida, todos nos equivocamos y nos equivocaremos. No hay que tenerle miedo al fracaso. Lo que sí hay que tenerle un poco de cuidado, no les digo miedo, pero lo que sí hay que tenerle cuidado es a no superar ese error, ¿sí? No a quedarnos en el error de, no, eso ya no puedo. No, eso ya no puedo. Pues fíjense, si no, es como, por ejemplo, una compañera de trabajo nos contaba algo tan sencillo, pero que para ella era un montón. Ella decía, yo nunca pude manejar bicicleta. Yo nunca pude, pero recién se fue de viaje a algún lado y la forma de transportarse era en bicicleta. Entonces lo que dijeron es, tienes que aprender, pierde el miedo. Y perdió el miedo, superó su miedo y era feliz contándonos y mostrándonos los videos de cómo montaba bicicleta después, ¿ya? Y es eso, entonces no hay que tener miedo al fracaso, ¿ya? Más bien tengamos un poco de cuidado de no superar los errores, que eso es lo feo, ¿ya? Eso es lo feo, especialmente cuando ya sabemos qué hacer para enmendar el error, ¿sí? Eso es todo. Entonces, ¿por qué? Porque especialmente en las cosas del Señor, y esto les digo porque esto pasa en todo, ¿ya? Y Dios está consciente de eso. Dios está consciente que nos vamos a equivocar como hijos, nos vamos a equivocar como padres, nos vamos a equivocar como hermanos, ¿ya? Nos vamos a equivocar como siervos, digamos. O sea, estamos prestos a equivocarnos, ¿sí?
no estamos salvos, no estamos exentos de una equivocación, de un error, más o menos grave. Sí, todos estamos expuestos a equivocarnos, a dañar algo, ¿sí? Todos. Y si no, hagamos memoria y si no, veamos nosotros de niños quién no dañó algo. ¿Ya? ¿Quién no dañó, quién no rompió algo, quién por jugar o por cualquier cosa no dañó algo? ¿Ya? El asunto es que después, y en eso también consiste la tarea de los padres, y en el caso de una congregación de quienes están al frente, de, de impulsar y enseñar a los pequeños, a los nuevos, a que no se queden traumados con el error, sino a que superen ese miedo, superen ese fracaso y hagan las cosas bien. Porque si no, y vale la pena que tomemos por algo, tal vez estamos topando esto, créannos, créanme, muchos de nosotros, por no decir todos, tenemos miedos no superados. Todos, todos tenemos miedos no superados. Y que eso por lo general viene de fracasos previos. Me equivoqué en tal cosa, ya nunca más lo intenté, ahí murió, ahí queda. ¿Ya? Entonces, no, no es así. En algún momento de nuestra vida es bueno que superemos ese, no miedo al fracaso, sino esa experiencia, ese trauma, porque al final es un trauma que se genera, que superemos ese trauma, ¿sí? Si no se puede buscar ayuda, etcétera, pero es bueno que superemos esos errores que en algún momento de nuestra vida nos causó un detenimiento, porque fíjense, ¿qué ocurrió? Los errores, y aquí es otra enseñanza que extraemos de aquí, los errores causan que las personas se estanquen, no avancen. Y es lo que pasó aquí. Estaban trasladando el arca, se equivocaron, pasó esto feo, todo sí, pum, ¿qué pasó? Ahí quedó 3 meses parada el arca. ¿Me explico? Y es lo que veíamos también en el tránsito de Israel en el desierto. Se equivocaban, quédense ahí un rato. Alguien pecaba que se levantaba a Coré, quédense ahí un rato. Entonces los errores eventualmente van a causar estancos, ya van a causar estancos. Y el asunto es que si es que hay un estanco, si es que hay un error, vean, superen, no le tengan miedo, busquen la forma de salir. Si es que es en lo profesional, si es en los estudios, si es en un negocio, si es en alguna cosa, no se quede. Pero no, o sea, hay que perder el miedo a esto del error, hay que perder el miedo al equivocarse, ¿sí? Y más bien es bueno que nosotros cambiemos la perspectiva, porque una de las cosas que nosotros aprendemos cuando el Señor nos dice y nos manda a ser discípulos, ¿no es cierto? Y nos manda a ser estudiantes, la característica del estudiante es que se va a equivocar, pero que van a hacer equivocaciones pedagógicas, que van a ser equivocaciones que ayudan a crecer, ¿sí? De ahí está, por ejemplo, no sé qué tan cierto sea, pero me acuerdo haber leído, y tal vez ustedes la conocen, este episodio del que inventó la bombilla eléctrica, ¿se acuerdan? Thomas Alva Edison, creo que es. ¿Se acuerdan ustedes? Que tenía no sé cuántos intentos y ninguno valía. O sea, 100 y pico de intentos, ¿no es cierto? Y no valía, y le manda al mayordomo a que pruebe la bombilla y se le cae. Y él se sentía, no, me siento lo peor del mundo. Y le dice, mira, yo ya me he equivocado 100 veces, uno más no pasa nada. Volvió a hacerlo, tenga, y esa fue la que valió, según dice. Será verdad, será mentira, pero la moraleja es esa. O sea, que los errores no nos detengan. Los errores están básicamente para aprender, ¿sí? Por más groseros que sean, ¿sí? Siempre hay salida, siempre hay salida. O sea, fíjense, aún aquí hubo un muerto, ¿ya? Aún aquí hubo un muerto, ¿ya? Y cualquiera le asusta cuando una persona se muere, ¿ya? Pero el asunto no es quedarse ahí, no es quedarse estancado, porque lo feo es cuando la persona dice, no, eso nunca pude y nunca podré, ahí quedó, ahí muere. No, ahí no voy, no. Entonces, no, hay que superar el trauma, de alguna manera. ¿Y saben cómo se supera el trauma? Haciendo lo mismo, ¿ya? Así. Y ya les digo, y todos tenemos diferentes tipos de traumas, así por errores, todos tenemos desde chiquitos. Por errores de nuestros padres, por errores propios, errores de nuestros profesores, errores de un montón de gente, ¿ya? Y estamos dispuestos, estamos expuestos a errores y a equivocarnos. Lo que no debemos estar dispuestos ahí sí es a quedarnos en el error. Así de simple. Así que hay que ser como el rey David. Se equivocaron, dolió, sí, una persona murió, fue impactante para todos, imagínense, que comenzaron con fiesta, con jolgorio y todo lo demás, y ¡boom! Muere alguien. Híjole, fuerte, muy, muy fuerte.
Pero ¿cuál fue después? Miren, en realidad el Señor está bendiciendo a la persona que ahorita tiene el arca. No tengan miedo al arca, tengan miedo a hacer bien, tengan cuidado de hacer bien las cosas. Y David entendió. Ahora sí vamos a hacer bien. Entonces, coja de nuevo la obra y hágala bien. Y fíjense que, como decía Gavita, el final de esto es comida, es comunión entre Dios y el pueblo, es alegría. Es una alegría sincera. ¿Ya? ¿Me explico? Esa es la primera parte de esta porción. Así que, siendo aún más reiterativo, no tengamos miedo a los errores. No tengamos miedo a los errores. Más bien tengamos la fortaleza en el Señor de superar los errores, de superar los miedos. Y que no haya traumas en nosotros. Porque los traumas y los errores lo que hacen es estancar. Y lo que Dios menos quiere es que tenga hijos, que tenga siervos que no avancen en algún aspecto de su vida. Y si es que tienen problemas, si es que a alguien le cuesta, digamos así, pues para eso están los demás hermanos, para eso hay como buscar ayuda, no estamos solos. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Ok? Ahora bien, siguiendo y si no hay preguntas, la segunda parte es esto de cuando ya llegan y le ve la famosa esposa de David, Mical, que era hija de Saúl, ¿cierto? Mical era la hija de Saúl que precisamente se ganó, digamos, David, ¿no es cierto? Por el cariño de Saúl, era la esposa. Y aquí pasa esa famosa frase, ya la vamos a leer ahorita, que incluso se hizo canción y que vale la pena entenderla mejor. Contexto, aquí más adelante, aquí más atrás en el 14, fíjense, dice, y David danzaba o giraba, ¿no es cierto? Con toda su fuerza delante del Señor, y David estaba vestido con un efod de lino, ¿ya? Y aquí por lo general, en algunas de las ilustraciones, videos, películas y demás, cuando retratan esto, le retratan por alguna razón a un David desnudo, semidesnudo, casi que como en calzoncillos de ropa interior. Y debemos sacarnos, creo yo, esa imagen de la cabeza, porque un efod es como un chaleco, pero es un chaleco que se ponía sobre una túnica. O sea, sí, era una prenda exterior, quiero decir. O sea, nadie se pone un chaleco así sin nada más, quiero decir. O sea, porque un efod es básicamente un chaleco, ¿ya? Entonces, cuando aquí, lo que quiere decir aquí es que el rey David estaba vestido de manera humilde. No estaba vestido con toda su corona, con todas sus cosas. No, estaba vestido como uno más. Pues estaba vestido como un efod de lino, o sea, no tenía más que eso. Y en esa calidad humilde está bailando, está danzando, está siendo muy alegre delante de todo el pueblo. ¿Ya? Y en esas condiciones pasa lo que vamos a leer, ¿no es cierto? ¿Qué dice en el 20? Volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo a Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado, una ironía, ¿se acuerdan de lo que vimos la anterior semana? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro, un cualquiera ponen ahí, ¿no? Ahí no es un cualquiera, ahí literalmente es un vacío, un necio, ¿sí? Entonces, esto es una ironía. Muchas personas creo que se le tomaron esto literalmente y pensaron que David venía yucho, venía desnudo ahí mostrando todo, ¿no? Y no, lo que Mical está diciendo es, tú eres rey, ¿cómo te vas a tocar con la chusma? Estás aquí deshonrándote. ¿Cuán honrado has quedado? El rey de Israel. Entonces, lo que parece que Mical tenía era más bien un ánimo de princesa, o sea, de reina, de realeza. ¿Cómo voy a estar mezclando con la gente? ¿Me explico? ¿Y cómo vas a estar andando así, David? Tú eres el rey. Entonces, este versículo 20, ¿no es cierto? La segunda parte de lo que dice Mical es una ironía. Es decir, cuán honrado ha quedado, descubriéndose. Y no es que andaba yucho, andaba de un modo, digamos, sencillo, sí, modesto si se quiere. No andaba con todas las vestimentas de rey y oro y corona, y cosas, no, andaba con un efod de lino. Se andaba como el pueblo, básicamente, ¿ya? Entonces David le respondió a Mical, fue delante del Señor quien me eligió en preferencia de tu padre, ¿no es cierto? Y a toda tu casa para constituirme por príncipe, por Nasí, dice ahí, sobre el pueblo, por Nagid, perdón, sobre todo el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, aquí dice, ¿no? Ahí ponen, danzaré delante del Señor. Ahí más que danzar es me alegraré o haré una celebración delante del Señor. Y el 22 dice, y aún me haré más vil que esta vez, dice, y seré más bajo a tus ojos. ¿No es cierto? Pero seré honrado delante de todas las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca más tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y pues bueno, este versículo 22 fue muy controversial en su momento porque específicamente a raíz de esta canción, ¿no es cierto?, que salió ese tiempo y tal, y por la interpretación que le dieron. Y de aquí quizá tiene esa idea de que, y salió una mala idea,
una vez más, una buena intención, pero que hay que corregirla. Ya, de que cuando se alaba al Señor, no importa cómo usted se vea, si se revuelca, si se, si hace lo que sea, pues con tal de que sea para el Señor está bien. Entonces, como que se promueve incluso el desorden y demás. Y no, lo que aquí está diciendo más bien es esto, fíjense. En el 22 dice, y aún me haré más calal, dice ahí, aparece la palabra calal, que es de deshonrarse. O sea, ahí también está respondiendo de una manera irónica, porque en un momento le dice, ah, sí, pues bueno, Dios que me escogió sobre tu padre y sobre tu casa, me puso sobre rey. Y si a tus ojos yo me he envilecido, pues me voy a hacer más. Ya, pero no es envilecerse, porque cuando aquí a veces se hacen lío por la palabra que utilizan en la traducción, ya, porque aquí dicen, me haré más vil. Y vil es una palabra muy fuerte, en realidad. Ya, vil es una palabra muy, muy fuerte que no deberían utilizar ahí. Y es que también lo que pasa es que como el traductor piensa que la palabra calal es maldecir, de pronto, no sé si en alguna traducción ustedes lo pueden ver, y no me sorprendería que le traduzcan me haré más maldito, alguna cosa así, ¿ya? Y no está hablando de maldición, ni de vileza, ni de maldad, ni de bajeza, ni de nada. Lo que dice es, y si aún así fuera, ¿no es cierto? Dice, yo voy a alegrarme al Señor. Y si eso a tus ojos es rebajarme, como decir, me hago de la chusma, pues me hago más de la chusma, amiga, ¿ya? Es eso, dice. Y por eso dice, y seré más bajo a tus ojos. No, seré más humilde a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Ahí está el asunto. Entonces le dice, te estás trabajando con las criadas, fíjense. O sea, le está hablando, te estás mezclando con el populacho. Si tú eres el rey, ¿qué te pasa? Estás desnudándote. Y el otro dice, no, no me estoy desnudando. Dios me escogió. Y si Dios me da para bailar con el pueblo, yo bailo con el pueblo. Ya, es eso. Y Y aquí el 22 dice, y me rebajaré más aún. exacto. No Me dice, humillo. me haré más vil, sino dice, y me rebajaré más aún. No, no importa que tú me desprecies. Exactamente, ahí está. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, no es que me haré más vil, no, me haré más malo, no, no, no. Me haré más, me disminuiré más, si Y se es quiere. bonito esto que dice, no importa que tú me desprecies, dice, y me rebajaré más aún, no importa que tú me desprecies, pues las mujeres de que hablas me apreciarán más todavía. Exacto. Y las mujeres de que ella habla son las esclavas, son las siervas. Entonces, Sí. fíjense, o sea, lo que la mitad le decía es, tú el rey estás danzando con los esclavos. ¿Cómo se ha visto? ¿Cuándo se ha visto eso? El rey bailando con los esclavos, con los siervos. ¿Me explico? Y el David lo que le dice es, y incluso esto puede ser algo mesiánico, fíjense ustedes, ¿no? Si lo vemos así. El rey David despojado de todo su fausto, de toda su vestimenta, danzando junto con los esclavos, danzando junto con lo más bajo del pueblo, ¿ya? Por orden misma del Señor. O sea, es algo bastante profético si lo queremos ver así. Pero en términos prácticos, lo que le dice es, bájate de esa nube, Mical. Sí, yo podré ser todo el rey que quiera, pero eso no me quita el que el Señor me ha mandado a hacer, a celebrarle. Es algo, es una victoria que el Señor nos ha concedido de traer de nuevo el arca y todo lo demás, y tú preocupada por las formas, por la etiqueta, ¿ya? O sea, ponte en onda, Mica, ¿ya? Consecuencia de eso dice que no volvió a tener hijos nunca más, ¿cierto? Pues bien, esa es la segunda parte. Y hay una tercera de esta porción porque es un poquito larga y va del 7 hasta o sea, va el capítulo 7 del 1 hasta el versículo 17, ¿no es cierto? Entonces dice, y fue que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro, el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque el Señor está contigo. O sea, esta es una forma como muy, muy diplomática y muy insinuadora de comunicarse. ¿Qué quieres? Haz Sí, lo ya, que ¿qué quieres? Ya, bueno, haz lo que quieres, o tienes sea, en tu ¿qué quieres? corazón. ¿Ya? Y ahí el Señor le dice aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor. ¿Tú me has de edificar casa en que yo habite? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tierra, en tienda y en tabernáculo.
Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Adonai Tsebaot, ya sabemos qué es, ¿no es cierto? Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Yo he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he cortado a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar para a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos la aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso sobre todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu simiente, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. Lo que, Y eh, si quiere mal. lo que haga iniquidad lo corregiré con vara de hombres, dice, y con toque de Adán. Pero mi gesed, mi solidaridad, no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y fidelizaré tu casa y tu reino por tiempo escondido, o hasta tiempo escondido, o hasta el Olam, delante de tu rostro. Y tu trono será firme hasta Olam. Conforme, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora bien, aquí la tercera parte de esta porción es algo que tal vez ya no se relaciona mucho con la Haftarah, de hecho, con la Parashá, perdón. De hecho, ya no hay algún anuncio un poco mesiánico que se pueda ver ahí. En la Parashá, mayormente habla de la consagración de los hijos de Aarón y de sus hijos, la muerte de ellos, ¿no es cierto?, de dos de ellos, y el tema de los animales que se pueden y no se pueden comer. Esta última parte pone un énfasis más allá porque, y aquí precisamente nos revela o nos da a conocer un poco más del plan del Señor, ¿ya? Y nos enseña una cosa más dicho, nos ratifica una cosa más que seguramente ya sabemos, y es que el Señor nunca pidió que le construyan una casa, nunca pidió que le construyan un templo. Y lo interesante es que aquí, cuando David tiene la intención, tiene la buena intención, miren, otra vez, tiene la buena intención de construir un templo, el Señor le dice, no, 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 tú no. Tú no, en todo caso, tu hijo, pero a ti te daré casa, ¿ya? Entonces, fíjense, sabemos que esto los judíos en realidad le relacionan mayormente con Salomón porque fue el que terminó construyendo el famoso primer templo, ¿no es cierto? Construyó el famoso primer templo. Pero parecería que esto en realidad puede hablar de algo más, o sea, puede hablar de las dos cosas a la vez. En realidad habla de Salomón, porque con él afianzó su reino y Dios no quitó el reino de Salomón entre tanto que él viva, a pesar de todas las cosas malas que hizo Salomón, ¿no es cierto? Y que afirmó su reino y demás. Pero lo que aquí está constando en el final y que conecta, digamos, de una manera extraordinaria toda la escritura, es una vez más la promesa del Mesías. Y lo que nos dice es, ¿tú quieres construirme un terreno? ¿Tú quieres construirme una casa? Pues te voy a decir ahora la casa, porque también digamos, la cuestión cómo es. Porque aquí fíjense ustedes, David tiene la intención de construir una casa. Le dice al profeta Natán de manera indirecta, no, yo habito en cedro y la arca del Señor habita en tiendas, Ujú. ¿no? Y el Señor le habla al profeta Natán y le dice todo este mensaje. Pero al final nos dice que al final nos dice en el 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Ah, entonces no fue solo un mensaje. A Natán se le permitió ver algo. Así que quisiera que conectemos ahí. David dice, quiero hacer una casa. O sea, no está bien que yo, siendo un simple humano, habite en una casa de cedro, en un palacio, básicamente, y el arca del Señor habita en una tienda. El Señor, en pocas palabras, le dice, sí, tú no me vas a construir. Yo primero, punto uno, yo no te pedí. Punto dos, tú no eres el más apto para construir esto. Pero yo, y fíjese lo que le dice, ¿no? Tu hijo, el que vendrá de ti, él va a construir para mí un templo, y yo seré a él por hijo.
y yo con él voy a firmar mi reino. Entonces, no sé si entendemos. Más allá de que el Señor le esté diciendo, sí, 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 tu hijo, tu descendiente, ¿no? Que tengas con alguna mujer, él va a ser el rey, el futuro rey que va a construir, que efectivamente pasó. Lo que le está diciendo es, mira, en algún momento no se va a necesitar de un templo. Va a venir alguien de tu linaje, que voy a ser yo mismo, voy a utilizar tu linaje, por así decirlo, en cuanto a la carne, y ese va a ser más que cualquier templo. ¿Ya? Y a él, para que veas que es del templo, le voy a afligir y le voy a hacer pagar con azotes de hombres. ¿Ya? No obstante, o sea, le está diciendo la muerte del Señor, y dice, no obstante, su reino será por siempre. ¿Ya? Entonces, fíjense, la visión que aquí, por eso es una visión. Entonces, cualquiera de nosotros, si pensamos en Salomón, nos quedamos cortos, porque él no padeció en realidad. A él no se le afligió tanto, el Señor no le afligió a él, no le dio lo que dice el 16, ¿no? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con mal, no. Entonces dice, yo le corregiré, o sea, básicamente lo que está diciendo es, yo pondré en él el castigo de la iniquidad, y yo pondré en él la plaga del hombre, que eso es diferente. Entonces lo que le está diciendo es, de ti vendrá en cuanto a la carne el Mesías. ¿Tú quieres edificarme templo? Bueno, ya, a un hijo tuyo, al que yo le voy a llamar hijo, mi heredero, ¿no es cierto? En él va a radicar el castigo del pecado y también el reino eterno. Así que si tú crees que Dios habite, si la intención tuya es que Dios habite con su pueblo, pues ahora te voy a enseñar cómo realmente va a habitar Dios con su pueblo. Y no es en un templo, es Dios mismo aquí en persona. ¿Ya? Fíjense, a eso va todo. Por eso es que me llamó mucho la atención que todo esto no sea un mero mensaje, ve y dile a David. Y al final nos dicen todo este mensaje, estas palabras y esta visión. Así que el profeta Natán habrá visto algo más y le contó. Y por eso es que él, en lo siguiente del capítulo, que ya no es parte de la Haftarah, ¿no es cierto? Pero David dice, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo que el Señor me conceda esto, ¿no es cierto? ¿Qué soy yo? ¿Por qué? Gracias, Señor, y todo lo demás. Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense, ¿no? Fíjense eso. Y a todo este mensaje es lo que apunta en realidad toda la escritura. Y si nos damos cuenta también, de alguna manera, a todos los famosos personajes de la Biblia, Dios les permitió ver esto, la muerte y resurrección del Señor, que Él será el príncipe, que Él será el rey de todo, y que también le da ¿cómo se dice? Un empuje, ¿no? Un impulso al, a la revelación que Dios ya le había dado a David, ¿no es cierto? Y le hace precisamente ver más allá de lo que él pensaría de una casa y tal, y le dice, no, está bien, bueno, te autorizo a que hagas una casa, pero tú no, sino tu hijo, y además te voy a mostrar quién sí va a ser la representación o cómo es realmente la representación de la habitación o de que Dios habite con su pueblo. ¿Tú quieres que Dios habite con su pueblo? Bueno, te voy a enseñar cómo realmente es. Y le revela a todos. Sí, así que básicamente esas son, digamos, una de estas tres partes, digamos, estas tres temáticas en las que podemos observar aquí en esta Haftará. La primera, esto de un error que no tiene que detenernos. La segunda, esta de que el rey está danzando en igualdad de condiciones, digamos, con el pueblo, con los siervos, las siervas, ¿no es cierto? Y la tercera, esta visión que Dios le da a través del profeta Natán a David del Mesías. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, ha sido una Haftará y una parashá bastante enriquecedora, que bastantes temas que podríamos seguir comentando, ¿sí? Josuecito, perdón. Estoy un poco, me gustaría que, por favor, en el 7:14 vuelva a repetir si es posible. Ok, perfecto. Sí, perdón, sí. No, con gusto, Marlenita, con toda confianza, sí. El versículo en español dice así, ¿no? En la Reina Valera, yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. En realidad no hay mayor variación en esa primera parte, estaría igual. Nada más lo que hay que cambiar no es la traducción, sino la concepción que tenemos de eso. Porque si le pensamos, yo le seré a él por padre y él me será por hijo, tendemos a pensar en sentido muy humano, ¿no? De padre e hijo, o sea, de engendra, ¿cómo sería? De, ¿cómo se dice? De progenitor, ¿no es cierto? A engendrado, alguna cosa así. Entonces, no pensemos en eso.
pensemos en lo que significa el padre Av, ¿no es cierto?, en hebreo, y lo que significa Ben, hijo. Entonces, si entendemos que Av, lo que traduce en padre, es la fuente o es la revelación, digamos, digamos es todo lo oculto todavía del Señor, la fuente, todo aquello que está por revelarse, y que por otro lado, Ben, lo que traduce en hijo, es además el heredero, el portador el que tiene todos los derechos de la herencia y demás, entonces ahí lo entendemos de manera diferente. ¿Sí? Así que la primera parte estaría traducido igualito, ¿ya? Lo único que hay que cambiar o entenderlo es, o sea, lo único que hay que hacer es entenderlo distinto. Así que nada más parafraseándole, diríamos, yo seré a él por fuente y él me será a mí por heredero o por portador. Fíjense. ¿Sí? Ya se entiende distinto. La segunda parte es la que en realidad no estaría mal, no está mal traducida, pero nada más hay que entenderle de la siguiente manera. Literalmente diría así, lo que, lo que él haga de avón, o sea, de iniquidad, ¿cierto? Yo le corregiré con, sí, con vara de hombres y con toque de Adán, de Adán, dice, ¿sí? Entonces repito, lo que haga de iniquidad, o la iniquidad que haga, lo que regiré con vara de hombres y con toque de Adán, ¿sí? Otra vez dice, lo que haga de Abón, de iniquidad, lo corregiré con vara de Anashim, ¿sí? Con vara de hombres, y con toque de Adán. ¿Sí? Ahora, ¿esto cómo debemos de entenderlo? Porque si fuera así, parecería, ya les digo, si pensamos en Salomón, que es lo que normalmente se piensa, entenderíamos que Dios iba a estar como de una manera muy paternal en el sentido de corregirle, ¿no? Como que si se equivoca, enseguida le cae, si se equivoca, le cae, si se equivoca, le cae. Y no es tanto. Lo que quiere decir es que, como podemos entenderle, es que en él iba a ser evidente el castigo del Abón de los hombres, el castigo de la iniquidad de los hombres, ¿sí? Entonces dice, yo seré a él por fuente y él me será por portador. Y en él, por así decirlo, haré visible, solo por parafrasear, ¿no es cierto? Y en él haré visible lo que es, digamos, la corrección, ¿no es cierto?, de todo lo que son las equivocaciones de los hombres, básicamente, ¿ya? En pocas palabras. Lo que debemos de entender aquí, básicamente, en este versículo 14, es que le está revelando al Mesías y le está diciendo, yo voy a ser esa persona, ¿ya? Yo voy a ser él. Y en esta forma de Mesías, ¿no es cierto?, y en esta figura de Mesías, voy a mostrar en él el castigo. Pero, lo que dice el versículo 15 es, pero mi solidaridad no se apartará de él, ¿ya? Y dice, y será afirmada tu casa y tu reino. Es decir, el reino que el Señor le prometió a David no era él, era que él era el ícono, por así decirlo, de lo que el Señor tenía planeado como reino de él, de Dios, en aquí en la tierra. ¿Sí? Que Dios es el rey. Sí, básicamente eso. No sé si fui claro, Marlenita. Sí, Josuecito, muchas gracias. Gracias, Ok, está bien. con gusto, Marlenita. Ok. Entonces, eso básicamente. Entonces, nada más un nuevo resumen, ¿no? Una vez más. La primera parte habla de este error que cometieron, que fue muy fuerte, muy impactante, pero habla también de cómo se repusieron e hicieron las cosas. ¿No es cierto? La segunda parte nos muestra al rey David, siendo el rey David, con toda la unción y todo lo demás, juntándose o sin temor de juntarse con el pueblo, con los siervos de la sierva. ¿Cierto? Y lo tercero habla de la visión que Dios le da al profeta Natán para que le pase a su vez al rey David con ocasión de su intención de construir un templo, una casa, que Dios le termina mostrando que en realidad él iba a mandar a alguien que en calidad de hijo, que va a recibir los azotes, ¿no es cierto? Pero que a la final su reino iba a permanecer para siempre. ¿Sí? El reino del amado. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, de esta manera creo que podemos ir terminando siempre y cuando no haya alguna otra pregunta. ¿Sí? Entonces, fíjense que ha sido una porción bastante, como decía, muy, muy, muy bonita, bastante esperanzadora. Y lo bonito de las Haftarot, y en realidad toda la palabra es eso, que podemos encontrar mensajes teológicos, profundos, mesiánicos y demás, pero también nos enseña un montón de la vida y nos da ánimo para seguir.
Porque, por ejemplo, en esto de los errores, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Ya? ¿Quién no ha metido, pues dice, las cuatro patas? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Ya? Y lo que debemos aprender aquí es ya si nos equivocamos, sí, continúe, arrepiéntase, cambie lo que tenga que cambiar y dele, no se detenga, ¿ya? No se detenga, no se quede ahí sumido en el error, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Natita o Nico. Ay, perdón, sin querer le ponía. Pregunta. Vale. Más bien dos cosas. La una es cuando David dice que sacrificó cuando estaban trayendo el arca, ¿ya? Entonces sacrificó y estaba vestido con un efod. ¿Eso significa que David estaba actuando como sacerdote o no? Buena pregunta. No, efod en realidad es un chaleco, es una prenda de la época. Sí, es como un chaleco. Sí, y efod vestía cualquier persona. Era distinto, eso sí, al efod que vestía el sumo sacerdote. Pero efod en términos castizos, así, en términos sencillos, es un chaleco. Ujú. Lo que quiere Ok, decir es que David no estaba vestido con toda su ropa de rey y toda la cosa. Estaba vestido más sencillo. ya. Esa era una de las preguntas. Y otra es que, o sea, bueno, de toda la Haftará aprendemos que es a la manera del Señor. O sea, creo que eso no es a nuestra manera, ni a nuestro pensamiento, ni a lo que nosotros podamos creer que está bien hecho. Y yo estaba viendo que la actitud de Usa era igual a la actitud de Mical, ¿no? De cierta manera. Es como que USA decía, así se hace y ya, y caminen rápido para que salga bien, para que se vaya el arca. O sea, quería tener el control del arca. Y Mical como que quería tener el control, ella no concebía en su mente que claro, porque ella era hija de un rey, ¿no? No concebía que alguien se podía mezclar, que un rey o la realeza se podía mezclar con el pueblo. Entonces, era como Dios mismo mostrando que es a su manera, incluso en contra de lo que nosotros hayamos establecido en nuestros pensamientos. Eso nada más. Y muchísimas gracias, Nati. Y era lo que hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Que en esta porción, en pocas palabras, cuando habla de la sobriedad y del cuidado que uno tiene que tener cuando come, ¿no es cierto? Cuando le presentan animales y demás, pues lo que en últimas estamos dando testimonio es de quién controla nuestra vida, es de quién controla nuestra vida. Y aquí David aprendió de muchas maneras y dio testimonio también de quién controlaba y quién dominaba su vida. ¿Sí? Entonces, que quiere trasladar el arca, toma tu dulce, por así decirlo, ¿no? Toma tu experiencia y todo, aprendió cómo se deben hacer las cosas. Con la Mical también le dice, no, yo estoy aquí porque Dios me puso, ¿sí? Yo estoy haciendo esto porque Dios me ha puesto a hacerlo. Y lo otro, quiere hacer algo y Dios le dice, no, yo tengo el control, ¿sí? Así que esto es algo bastante interesante, digamos, que es para nosotros que la obediencia, por así decirlo, la sujeción, la sobriedad, es una buena muestra, un buen testimonio frente a todos. Y que incluso en nuestras épocas, que es lo que me quedó rondando también de cuando leí Timoteo, era lo siguiente, que parafraseando lo que dice Pablo, y allí Pedro también lo dice, que si el mundo, la gente va a hablar de nosotros, procuremos que sean mentiras. Es decir, que si van a hablar mal de nosotros, que se inventen, que tengan que inventarse. No les demos motivos para hablar mal de nosotros. ¿Sí? Más bien seamos sobrios, seamos cautos en toda nuestra manera de actuar, de andar, de hablar, de dirigirnos, de hacer todo lo que hagamos, especialmente cuando estemos en trabajos, universidades y todo, porque aunque ustedes no crean, cada vez que nosotros decimos, no, no puedo comer pizza porque, o al menos de esa pizza porque es que yo no como tales embutidos, o no, yo no puedo ir a tal cosa por tal cosa. Esas, esas, esos testimonios, digamos, son los que a la final pegan mucho en las personas, pegan mucho, mucho en las personas y son los que a la final le dan
le dan a una autoridad, digamos, y también le, le dan testimonio a la gente de cómo son. ¿Sí? Así que cada vez que, así que hemos dicho, no, no tengamos miedo, no tengamos cuidado de demostrar, de exhibir, digamos, lo que el Señor nos ha dado a nosotros como mandamientos, como competencias y demás. Y si podemos decir, ¿saben qué? Esto no como, esto no puedo, acá no voy, esto no hago, esto no, no se puede, esto sí va contra mí, pues entonces ahí vamos a estar dando buen testimonio y les vamos a tener y a la final lo que va a causar es que la gente, nuestro entorno, no cristiano, digamos, hable de nosotros mal, pero porque no nos adecuamos a ellos. Y eso es algo que suele pasar, ¿no? Que los cristianos, los creyentes en general, eh, son mal vistos o hablan mal de las personas, pero es porque no cuadramos con ellos. No congeniamos. Más bien preocúpense si es que hablan bien de nosotros en ese sentido. Así no preocupémonos si es que nos tienen en buen concepto por ser iguales en todo sentido a ellos, ¿no? Más bien, en todo caso, si es que hablan mal, que sea por mentiras, digamos, que sea no porque les dimos causa o razón de hacerlo. Como les digo, hay que hacerlo de manera sobria, hay que hacerlo de manera consciente, de manera que sepamos que quién está en control de nuestras vidas. Sí, eso nada más. Ok, entonces, dicho eso, ¿necesitamos alguna otra pregunta? Si no, creo que podemos terminar por hoy. Sí, bendito Dios, entonces, que nos ha permitido estudiar y terminar esta porción. Amén.